Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Crece. Estamos muy contentos de estar una vez más con todos ustedes. El día de hoy estoy con el pastor Arel Salinas. Aquí estamos y me acompaña mi queridísimo hermano Ulises Salinas. Así es, el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Este episodio llega a ustedes gracias a la Iglesia Cristiana Elevation Point aquí en Atlanta, Georgia. Gracias por el patrocinio, iglesia. Si no tienen una iglesia en donde congregarse, vénganse para acá. Así Claro que el sí. tema de hoy es... Arrebatamiento y gran tribulación. Pues arrancamos. Mira, me gustaría arrancar con la cita bíblica. Está en 1 de Tesalonicenses 4:13. Dice Pablo a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos en vida, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así es, y ahora vamos a ahondar ahora sí un poco más en la pregunta que te hacía la semana pasada, Ajá. que es, ¿tú qué crees que es primero? O de acuerdo a la Biblia, ¿qué es primero? El arrebatamiento. Iba a hablar en lengua. No, no inventes. O la gran tribulación. Exacto. Bueno, hay muchas escuelas de interpretación. No nos vamos a detener en esto porque son videos cortos, ¿verdad? Pero las pueden ver en la introducción, en la página de YouTube de la iglesia, Daniel y Apocalipsis, nuevamente en ese curso, ¿verdad? De seminario bíblico. Pero hay diferentes escuelas. En el caso de lo que nosotros creemos es, primero nosotros tenemos el arrebatamiento de la iglesia y luego el periodo de tribulación de 7 años. Es decir, ¿verdad? la iglesia se va a librar de ese La iglesia periodo malo. no pasará por la gran tribulación. Hay algunos que piensan que pasará en la mitad de la tribulación y al final se la lleva. Otros que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación porque dice que te voy a guardar de la hora de la prueba. Nosotros interpretamos ese pasaje como que no vamos a pasar. Aparte que hay muchas tipologías. Por ejemplo, el arrebatamiento de Enoc, ¿verdad que sí? Que no vio la muerte. Por ejemplo, que Juan fue arrebatado hasta el tercer cielo. El profeta también, ¿verdad? Al que se le decía calvo sube, calvo sube. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Sí, sí. Que nos habla y es un tipo de la gran tribulación, tipos del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, por la tipología bíblica, por la interpretación de los pasajes, creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación porque no nos ha puesto el Señor para ira, dice su palabra, ¿verdad? Correcto. Perdón, entonces... No vamos a pasar, déjame le sigo si quieres, no vamos a pasar. Lo siguiente, Ulises, que también es muy importante, es que la palabra rapto no se encuentra en ningún lugar de la Biblia. Es una palabra que por tradición hemos utilizado. La palabra que se encuentra en la Biblia es arrebatamiento. En griego es sarpazo, que significa ser tomado con violencia, ¿verdad? Y la palabra dice que eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. La palabra griega de abrir y cerrar de ojos en un parpadeo es átomos, que es un tiempo incontable. Así de rápido la gente va a desaparecer. Vamos a ser llevados a los aires para recibir una transformación. Lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad, lo mortal de inmortalidad, para poder recibir al Señor Jesús y verlo cara a cara en el aire finalmente. Y ahí es en donde nuestra ropa se va a quedar así dobladita y luego va a aparecer Franco Macaluso. Ajá. Esas son la versión Hollywood, no la versión Biblia, o la versión cine cristiano, no la versión Biblia. Lo que sí dice la palabra de Dios es que va a ser en un de repente, no importa en dónde estemos, va a haber desapariciones de miles de personas en todo el mundo, cristianos, hijos de Dios, que lo esperamos, y por supuesto que va a haber caos. Imagínate pilotos, donde los pilotos son cristianos, desplomándose del cielo, ¿verdad?
las personas, los drivers, los conductores de carros, de ambulancias, de bomberos, etcétera, va a ser un caos por todas partes, accidentes. Imagínate la desaparición de miles de personas en un instante. Ahora, si hay un nuevo creyente por aquí o una persona que de plano ni siquiera es creyente del cristianismo y por alguna cosa de la vida nos está escuchando, el arrebatamiento, ¿qué es? El arrebatamiento es eso, la desaparición en algún momento, que pronto va a suceder, de miles de personas sin ninguna explicación. Ese es el arrebatamiento. Y eso va a pasar porque nuestro Señor Jesucristo va a regresar de cierta manera, porque no regresa hasta el planeta. No pisa el planeta, exactamente, sino lo recibe en los aires. Exactamente. Ajá. Y nos lleva a los que creemos en Él, que Él nos escogió y nos destinó para que creyéramos en Él, y nos Exacto. arrebata porque nos hemos cuidado nuestro testimonio y hemos cuidado nuestra manera de vivir. ¿Verdad? Ahora, después de eso, se diría que viene la gran tribulación. La gran tribulación... Bueno, se me pasó decirte que creemos que no vamos a pasar por la gran tribulación porque en el libro del Apocalipsis viene Jesús en un caballo y detrás de él un ejército. Y ese que viene detrás de él como ejército es la iglesia. Uh-huh. Entonces, si viene la iglesia con él, ¿en qué momento se la llevó? Antes. Entonces, fue antes, ¿verdad? Ahora, después de ahí surge un hombre llamado el Anticristo. Pero dice el Apocalipsis que él viene para conquistar, viene en un caballo blanco. El caballo blanco representa conquista a través de la paz. Okay. ¿Por qué? Porque dice que en su mano trae una lanza, un arco, pero el arco no tiene flecha. Ese es el Anticristo. Viene a conquistar a través de la paz. Él va a traer la respuesta, la solución para el mundo que está en caos. Él va a decir, no se preocupen, vamos a unir, que después vamos a hablar acerca de eso. Vamos a unir a todas las religiones, vamos a unir a todas las naciones, vamos a tener una sola moneda. Vamos a salir de esta. Tengo la respuesta, yo soy la solución. Confíen en mí. Comienza a hacer todo lo que tiene que hacer y conquista a través de su carisma, a través de su personalidad agradable, atrayente, pero eso es una farsa de él y solamente dura 3 años y medio, donde supuestamente es el ser más querido, el más amado, el más compasivo, que viene a conquistar a través de la paz. Pero después de ahí, ¿qué sucede? Sale su verdadero yo. Sí, se dice que es un tipo que va a ser tan entendido en todos los misterios de las cosas que rodean a este mundo, que mucha gente va a caer rendida ante la manera de él de resolver casi cualquier cosa que se pueda poner enfrente. Y los gobiernos, imagínate, gobiernos enteros, naciones enteras. Por difícil que sea, porque ahorita, por ejemplo, yo no sé, la gente que nos escucha por ahí si les gusta la historia o las ciencias políticas, pero imagínense el conflicto tan grande que hay ahorita por el terreno del templo en Israel. Que están ahí entre los árabes, los del Islam, los cristianos e incluso los católicos, los judíos. Hay de todo básicamente ahí, nada más en esa áreacita. Y hasta ahorita no ha habido una sola persona que pueda resolver cómo hacer para que ese templo, los judíos puedan volver a reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces, ¿cómo va a ser de listo o de inteligente esta persona, pastor? Que una cosa que jamás se ha podido hacer y que ahorita yo al menos lo pienso y digo, diablos, pues no hay manera de reconciliar todas estas culturas y religiones, pero esta persona sí va a poder. Lo va a lograr. Y mira, dice la palabra de Dios que engañaría, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuese posible. Engañaría aún a los escogidos. Pero fíjate, no solamente viene con esa clase de carisma, con esa sabiduría, con esa inteligencia, sino que también comienza a hacer señales. Eso es súper increíble. Y comienza a hacer prodigios y la gente comienza a venerarlo como Dios. Y la señal más grande que hace es que dice el Apocalipsis que recibiría una herida como si fuera para muerte. No murió, sí, no malentiendan eso. No resucita, ¿ok? No. Dice que recibió una herida de muerte, es decir, que era para que se muriera, pero su recuperación fue exageradamente rápida. Y la gente se asombra de eso, se hace una estatua y el falso profeta comienza a decirle a la gente que adoren la estatua del Anticristo.
Sí, y ahí es donde ya la cosa cambia. Comete la abominación desoladora porque viene haciendo paz con Israel. Ajá. E incluso esta persona también se dice que va a tener cierto poder sobre la naturaleza, men, porque va a poder hacer tantas señales y prodigios que ahí es en donde se dice, si pudiera engañar incluso a los elegidos, los engañaría porque va a tener control sobre muchas cosas del clima, de la naturaleza en general, que la gente va a decir, no, pues definitivamente ese tipo tiene que ser alguien en la vida espiritual para poder hacer este tipo de hacer cosas. Descender fuego del cielo. Acordémonos No es que el cosa. que le va a dar el poder es la serpiente antigua y el dragón. Y cuando vemos nosotros las plagas del Apocalipsis, Moisés, respaldado por Dios, y los magos respaldados por Satanás, muchas de las señales que hacía Moisés, ellos las replicaban. Sí. Es impresionante. Hace poquito, ahorita que dices eso de Moisés, hace poquito estuve estudiando acerca de los dioses egipcios, man. Y también tienen unas cosas bien, bien tremendas esos dioses egipcios, ¿eh? Tremendo, tremendo. Pero bueno, en la manera en la que estamos hablando ahorita de la gran tribulación, en la gran tribulación, ya cuando se supone que va a terminar todo esto, hay una guerra grandísima dentro del Valle de Megiddo en Israel. ¿Tú qué dices de eso? La guerra del Armagedón, la batalla del Armagedón. Va a suceder, pero va a suceder al final de la gran tribulación. Una vez que el anticristo se destapa, como pudiéramos decir, y que sale su verdadero yo, vienen 3 años y medio, los peores que el planeta ha experimentado. Ahí vienen los sellos de la ira de Dios, ahí vienen los caballos, ahí vienen las trompetas, ahí vienen las copas de la ira de Dios, ahí viene... El planeta y la humanidad va a ser atormentado, va a recibir el juicio, la ira de Dios. Solamente una parte sobreviviente va a quedar de la humanidad, de la raza humana. Y solamente una parte del planeta en Jerusalén, una pequeña porción del planeta no va a quedar destruida. Y ahí dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo viene, pero Satanás y sus demonios hacen un llamado a todos los gobernantes de la tierra y les susurran en el oído para que se reúnan en el Valle del Armagedón. ¿Para qué? Para que hagan guerra en contra de Jesucristo. No hay manera. Dice la palabra de Dios, no hay manera. Y de hecho ese río, yo estaba escuchando, ¿no? Y dicen que ya se está secando. Sí. Se está preparando la naturaleza para esa guerra del Armagedón. Porque se supone que sin que ese río se seque, no hay manera tan fácil de que los ejércitos puedan cruzar a través de ese valle de Megiddo. Pero una vez que el río Éufrates se seca, entonces ya es paso libre porque es parte de esa misma área geográfica. Entonces, para que pueda todo esto suceder, es necesario que el río Éufrates se seque. Y ya está sucediendo. Ya está sucediendo, junto con todas las demás señales que ya estamos viendo, que hablamos la vez pasada. Eso es lo impresionante, que ya está sucediendo. Le dices todo. Por eso dice, la naturaleza clama para que ya todo esto llegue a lo que tiene que llegar. Entonces, ¿qué sucede? Se reúnen. Dice la palabra de Dios que Jesús viene con un ejército que es su iglesia, pero la iglesia no hace nada como ejército. Dice que el Señor Jesús los destruye con la espada aguda que sale de su boca, con la pura palabra. Pero dice también que la sangre en ese valle, Ulises, de las naciones sobrevivientes que se juntaron, dice que la sangre llega hasta el freno de los caballos. Sí, que es tan alto la cantidad de sangre, que se junta en ese valle que llega hasta esa área de los caballos. Y luego dice que el Señor Jesús, con el poder que tiene con la naturaleza, manda a traer a todas las aves de rapiña para que hagan limpieza y darle lugar a lo que se le conoce como el milenio. Esa es la segunda venida del Señor. Después de ahí viene el milenio, donde nuestro Señor Jesucristo gobierna durante 1000 años. Satanás es atado por 1000 años. Así es. Así que, bueno, yo nada más creo que muchas cosas, como ya lo hemos dicho varias veces, muchas cosas que todo lo que está anunciado en el Apocalipsis ya lo estamos viendo. Ahora, quiero que pongan atención en esto. En un momento anterior también el río Éufrates había llegado a un nivel muy bajo, muy, muy, muy bajo, pero no al grado en el que se está viendo el día de hoy. En tiempos anteriores ha habido pandemias también. Pero esto que estamos viendo en cuanto a la conjunción del tipo de guerras con el tipo de gente que hay en estas guerras o el tipo de actores que tienen estas guerras, pues vamos a decirle así, y ahora sí no hay manera de que podamos dudar de que todo esto está acercándose. Así que, no, y solamente veamos la sociedad. Sí. La sociedad, dice la palabra de Dios, como decíamos en el episodio pasado, que
iba a ir en decadencia moral, en decadencia espiritual, en rebeldía en contra de Dios. Y dice la palabra que Dios va a traer juicio a los rebeldes. De hecho, en el libro de Apocalipsis dice que los rebeldes ven el juicio de la ira de Dios y todavía blasfeman en contra de él. Imagínate. Por causa de lo que están recibiendo de su rebeldía. Ahora, a manera de conclusión, yo sí quisiera terminar, Ulises, diciéndole a la gente, no es necesario que pases por ahí. Tú puedes librarte de pasar por ahí. ¿Cómo lo hago, pastor? La palabra de Dios tiene la respuesta. Dice que Él es el único que nos puede guardar de esa hora, de esa prueba. Mi recomendación es que tú te mantengas, como dice la palabra, velando y orando, porque no sabemos el día en que el Señor vendrá por su iglesia. ¿Cómo debemos de estar? Velando y orando, buscando de Dios, sirviendo a Dios, obedeciéndole a Él, amándole a Él, sometiéndonos bajo su gobierno y bajo su señorío, recibiéndole como Señor, como Salvador, reconociendo que sin Él nada somos y nada podemos hacer y fuera de Él no hay nada más. Si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él y nuestra fe en Él, Él nos va a librar en ese momento, nos va a arrebatar. Así que ahí les dejamos esto. Esperemos que sea de bendición o de alguna manera de adquirir conocimiento para ustedes y que nos sigan acompañando y nos vemos en la próxima. Y como dicen nuestros hermanos puertorriqueños, busca a Cristo. ¿Verdad? Que Dios me los bendiga. ¡Ánimo!